Con gusto a José Antonio Ezquerra, director de promoción patrimonial de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Mucho gusto estar otra vez en tu programa. Gracias. Pues bueno, un día muy movido este arranque de las negociaciones, pero ¿cómo crees que se encuentra México ante el Telecán al inicio de estas negociaciones? Pues es la pregunta que muchos de los clientes se hacen, el mercado se hace en general, y la mayoría considera que México está mal parado en las negociaciones, que quien tiene el sartén por el mango es Estados Unidos. Sacamos alguna información que me gustaría compartir contigo y con el auditorio. La primera nos hace ver que México a lo mejor no está tan bien parado, y la segunda se ve un poquito más positivo. Lo que hicimos fue hacer un análisis de los principales socios comerciales que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, si sumamos exportaciones e importaciones y hacemos el total, pues nos da el comercio total que tiene Estados Unidos con otros países. El principal socio comercial de Estados Unidos es China, que representa el 16% del comercio total de Estados Unidos hacia otros países. Ahí lo vemos en pantalla. El segundo lugar es Canadá, que representa el 15%. Y después viene México, que representa el 14%. Si te das cuenta, Susana, después de ese 14%, el que sigue es Japón con el 5%. Ya vienen muchos países que tienen un porcentaje relativamente bajo. Quiere decir que el pie de Estados Unidos está lo suficientemente bien diversificado. Cuando vamos a la siguiente gráfica, que es México con sus socios comerciales, vemos que obviamente el principal socio comercial de México es Estados Unidos y representa el 63% de ese pie, que es un número muy alto. Y si te das cuenta, después de ese 63, pues está mucho menos diversificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si Estados Unidos se perdiera de México, pierde del 14%. Mientras que si México se perdiera de Estados Unidos, se perdería del 63%. Esta es la parte un poco más negativa. Hicimos un zoom, que es precisamente el siguiente gráfico, en donde sacamos a los 10 principales estados de Estados Unidos que contribuyen al PIB. ¿Cuáles son los 10 principales estados que contribuyen al PIB? De estos 10 principales estados, en 9 de estos, México es de los top 3, de los 3 principales socios comerciales de cada uno de los estados. Por ejemplo, California y Texas, México representa, que por cierto California y Texas son el 1 y el 2, México representa o es el principal socio comercial de estos estados. Inclusive en Texas representa el 46% de toda la relación comercial que tiene Texas con el exterior. Entonces, si lo vemos desde este punto, pues también los estados en algún momento dirán, espérame, yo sí quiero negociar bien el Tratado de Libre Comercio. 9 de los principales 10 estados dependen o tienen una alta dependencia de México, y eso nos deja mejor parados que el primer país que veíamos, en el cual, pues desde luego parecería que Estados Unidos tiene el sartén por el mango. Y de hecho hace unos días vimos esta reunión entre el gobierno de Texas y México para reforzar la relación comercial, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que México trae el sartén por el mango en estas negociaciones? No diría que trae el sartén por el mango. Yo creo que es una negociación o una relación bastante pareja. Otro dato importante es que este bloque representa el 28% del PIB mundial. Y se han visto beneficiados también, ambos, en este caso 3 países se han visto beneficiados por este Tratado de Libre Comercio. Antes del Tratado de Libre Comercio, México, las exportaciones de México hacia Estados Unidos, después de eso, después de 1993, han crecido el 490%. Y las de Estados Unidos han crecido el 370%. Después del Tratado de Libre Comercio. Entonces podríamos decir que es una relación bastante pareja, que debería de ir en buenos términos y que desde luego que es bastante relevante para la economía en general, Susana. Precisamente nos hablas de lo que han ganado estos 3 países a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, pero ¿qué han perdido los 3 países como bloque contra el resto del mundo, si es que consideras que han perdido algo? Yo creo que no han perdido, por el contrario han ganado de todo el comercio global. Este bloque representa el 16%, y el tener estas relaciones y fortalecerse como bloque los ha hecho mucho más competitivos también hacia el exterior. Entonces yo creo que por el contrario ha habido mucho más ganancia que pérdida. El hecho de que sea el 16% del comercio total hace que también el mundo nos voltee a ver y que también en el mundo haya cierto interés de que salgan a flote las negociaciones de Tratado de Libre Comercio, porque si no, el hecho de que se entorpecieran estas relaciones o estas negociaciones, pues haría que también la economía en el mundo, 16%, se alentara, se aletargara.
¿no? Bien, pues habrá que ver qué se concluye en esta primera semana de la primera ronda de negociaciones, pero pues como tú lo dices, México no está en desventaja en esta renegociación. Hay que estar muy atento a esta semana y a los acuerdos que vengan después, pero yo creo que México está en una posición de ponerse con una actitud firme y buscar negociar algo que convenga, en este caso, a los tres países, Susana. Un win-win-win, como lo decía él. Ganar por todos lados, correcto. Gracias, Susana. José Antonio Ezquerra, Muchas director gracias a de ti. promoción de Finamex. Estamos al habla. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y en más información.